bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando como la mayoría de las veces desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Hoy estamos grabando nuestro programa número 17, es decir que ya llevamos expresándonos a través de las diferentes plataformas por las que nos haces el favor de escucharnos más de 4 meses. Reitero como cada vez que utilizo este micrófono que se den una vuelta por Michoacán. A pesar de ser el centro del temblor ocurrido el 19 de septiembre y la réplica más fuerte el jueves 22 de septiembre por la madrugada, nuestra gastronomía, nuestros parques, nuestros sitios históricos valen mucho la pena vivirlos. Te sigo invitando a que sigas las redes sociales de este podcast. Simplemente buscas en Facebook o Twitter Removiendo el Avispero y saldrá como foto de perfil la misma foto que estás viendo ahora en tu plataforma de streaming. Les agradezco como siempre el favor de escucharme. Aquí comenzamos. En nuestro memorioso de la semana. Aún a pesar de que está científicamente definido que no se pueden predecir los temblores, parece que los mexicanos lo predecimos a través de la intuición. Y es que el lunes 19 de septiembre, después de darse el simulacro nacional de temblor en todo nuestro país, para concientizar a la población a mantener la calma y buscar refugio o salir de su edificio o vivienda bajo un protocolo de seguridad en conmemoración del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 y que aconteciera en esa misma fecha en 2017, ocurriría de nueva cuenta este lunes a la 1 de la tarde. Este temblor tuvo su epicentro en Cualcomán, Michoacán, con una métrica de 7.7 grados Richter. En los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y la Ciudad de México fueron las entidades que más sintieron este movimiento y en los que sucedieron algunas catástrofes. No de grandes magnitudes, pero siempre que se pierde una vida o alguna familia pierde su hogar, no podemos llamarle a eso un daño menor. El 20 de septiembre se despide a la fallecida reina de Inglaterra Isabel II, terminando con el proceso de su sepulcro. El miércoles 21 de septiembre sucedió algo inimaginable en este periodo de gobierno. El Senado no contó con los votos suficientes para dar hacia adelante la reforma que promueve mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Los votos morenistas y de aliados, entre algunos priistas, no alcanzaron el número indicado para aprobar dicho documento. De forma inmediata se promovió por parte de Ricardo Monreal que éste se regresara a comisiones para que no fuera votado y desechado. De esta manera se da un primer revés a la nueva alianza generada por el poder de Alejandro Moreno en el PRI y el presidente de la República. Sin embargo, como ya lo dije, este revés ha sido por lo menos pospuesto gracias a la normativa del Senado que puede hacer que un dictamen regrese a la comisión que lo haya elaborado con el propósito de que esto siga en debate. El jueves 22 de septiembre por la madrugada nos despertó a muchos una réplica del temblor del lunes 19 de septiembre con el mismo epicentro por el cual se le denomina réplica, es decir, Cualcomán, Michoacán, pero ahora con una métrica de 6.6 grados Richter. Como ya lo sabe, ante esas situaciones, mantenga la calma y busque un lugar seguro. El espacio abierto, es decir, salir de la casa, el trabajo, el edificio, es siempre lo más viable. Salga con calma y ayude a tranquilizar a los demás. Esto es algo que ha acontecido en esta semana. 2 temblores muy fuertes, un revés a la propuesta de mantener al ejército en las calles y algunas otras cosas que bien habríamos en mantener en nuestra mente por un tiempo más.
Otto von Bismarck, aquel al que se le denominara el canciller de hierro y artífice de la unificación alemana, dijo en el siglo XIX que el político piensa en la siguiente elección, el estadista piensa en la próxima generación. Años después, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, tomó esa frase y a su manera dijo que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. En estos temas hay que ser muy claros. El Estado no nace de forma espontánea. Su raíz está en la población que vive en un territorio específico donde se comparte cultura, moral, condiciones sociales, y entonces bajo la premisa de generar un ente capaz de aglomerar el interés comunal y traducirlo a un bien público es cuando se forma el gobierno. En nuestra Constitución se encuentra consagrado el pacto social de un grupo de individuos que han dado parte de su voluntad para ser normados, y en el cual la estructura de gobierno tiene que ser consecuente con el bien público nacido de su población. Es decir, que si la población quiere ser democrática, no puede haber en nuestra Constitución algo que contravenga con la democracia. Entendamos, pues, que cuando elegimos a un gobernante, el propósito no es cumplir el capricho de sus alabadores. Es gobernar para todos. ¿Cómo lo hará? Muy simple, acatando las leyes, las cuales protesta cumplir y hacer cumplir. Un gobernante debe justamente hacer eso, gobernar. Y gobernar tiene dos vertientes. Se hace bajo la consigna del desarrollo e ímpetu social que se promueve a través de una agenda mediática. Y la otra parte se limita a través de la norma ese mismo ímpetu social, constriñéndolo y redirigiéndolo. Estas acciones no son contrarias, pero hacen mucho daño cuando así se creen. En este sentido, el gobernante no tiene que tomar esa decisión solo. Las leyes le facultan, la división de poderes le garantiza no salirse de la línea que le corresponde. El tiempo de gobierno, 3 o 6 años, le sitúan en una condición limitada con el propósito de hacerle saber al gobernante que su paso es fundamental para un futuro en el que él ya no esté. No hay duda alguna en el que el hecho de que en las sociedades democráticas el presidente, que ocupa el cargo más mediático de los poderes del Estado, dure únicamente por cierto periodo para que entienda que la persona no es lo importante, sino las acciones que realice. La diferencia entre un político y un estadista es que el político de este tipo hace carrera. Sabe que la campaña es indispensable para seguir en los espacios de poder e incluso puede decirse que para el político la sociedad y su voto es un mal necesario. Para el estadista resulta ser que es la población a la que hay que servirle, incluso yendo en contra de sus anhelos. Porque el bien público es más importante que el bien particular. El resultado de esto es que la impopularidad está a la vuelta de la esquina. El político que promete y hace las cosas de acuerdo a la sociedad votante es popular, pero su propósito es mantenerse en el espacio. No importa cuánto dinero en becas se gaste, aunque ese dinero pronto no alcance para mucho. Si tiene alguna duda de esto, solo escuche las campañas que vendrán. Habrá gente que dirá que si no votan por el partido, en este caso porque es quien ocupa la presidencia de Morena, le van a quitar la ayuda, la beca, el apoyo económico que recibe. Un político popular navega con la bandera de la tontería. Se creen gobernadores o presidentes de partido, y no gobernadores de sus entidades o presidentes de la República, porque ahí hay que gobernar para todos.
Simplemente revisen que cada vez que el presidente propone algo, salen los gobernadores de esa misma plataforma política que llegaron a ser gobernadores por ello y se presentan como gobernadores de la 4T. Y no, ellos no son gobernadores de Morena, no son gobernadores de partido, son gobernadores de sus entidades. Como ciudadanos podrían decir lo que ellos quieran, como gobernadores no. Los gobernadores son gobernadores de sus entidades y en esas entidades hay de todo. Hay opositores, hay alabadores y hay también gente a la que no le interesa la política. Entonces, cuando un gobernador o un presidente se pronuncie por su partido, ahí está haciendo las cosas de forma incorrecta. Los gobiernos de campañas, es decir, de gobiernos populares, no han hecho acciones en favor, por ejemplo, del agua que se necesita. Preguntémosle a los nuevoleonenses, que acaban de pasar una crisis de agua, y en la cual el gobernador dijo de manera literal que no había día en que no le pidiera a Dios que lloviera. Está bien que como creyente eso haga, pero como gobernador no puede esperar a que sucedan acciones divinas. Su tarea debería ser buscar la manera de garantizar para generaciones futuras el abastecimiento de líquido, aunque se tarde los 6 años haciéndolo. Otro ejemplo de políticos populares son los que en cada elección hablan de ser responsables y curiosamente meses antes piden licencia de su trabajo que les dio el electorado para ir por otro espacio. El Bronco, en Nuevo León, a los 2 años, 6 meses de gobierno pidió licencia para buscar ser presidente de la República. Solamente hagamos un análisis. ¿Cómo se te ocurre hablar de responsabilidad cuando ni siquiera cumples la primera en el tiempo que se te está solicitando? Bien harían los legisladores, lamentablemente se meten en el mismo espacio. Son cortados por la misma tijera muchos. Pero bien deberíamos de hacer que cuando alguien es electo para ocupar un espacio público, dure el tiempo que tenga que durar. Que se mantenga en ese espacio el límite de tiempo que se le dio para hacer la acción que él está promoviendo ante un electorado, ejercer. Eso es lo que deberían de ser. Si acabas de proponerte para ser presidente municipal o gobernador, dura en tu cargo los 6 años, los 3 años que te corresponden. No pidas licencia, porque entonces está muy claro que tu propósito no era ser presidente o ser gobernador. Tu propósito es simplemente hacer carrera y mantenerte. El estadista construye para su ciudad, su país, sabe su límite de tiempo y prepara el espacio para que quien llegue a ocupar ese lugar entienda de la responsabilidad que es gobernar. El político popular hace lo contrario. No cree que su periodo se vaya a acabar. Y cuando así empieza a suceder, hace lo posible por mantener su sitio o hacerlo ver prácticamente suyo. Vean afuera en sus calles. ¿Por qué no, en lugar de logos de administraciones, que eso hacen cada vez que entran a los puestos de gobierno, en lugar de esos logos de su administración, ¿por qué no se mantiene siempre el escudo de la ciudad o de los estados o de nuestro país? Para hacer ver claramente que quien está haciendo la obra no es una administración, no es algo que hay que agradecerle a un presidente, a un gobernador. Lo que se está haciendo, la obra que se hace, es con el recurso que todos los ciudadanos hacemos a través de los impuestos que pagamos. Y ahí no somos ni oposición ni militantes. Somos o todos morelianos, o todos michoacanos, o todos mexicanos. Habríamos que poner mucha atención en eso. Solamente hay que hacer un análisis. Cada 3 años en las ciudades se cambian los colores de todos los edificios públicos para hacer ver que hay una nueva administración. Se cambia un logo. Inclusive le ponen abajo del logo su tiempo de administración, 2018, 2021, 2021, 2024. Pero la ciudad esa se va a mantener. Nuestra Morelia ha sido Morelia
desde que se cambió el nombre en 1828. Y antes fue Valladolid. Las ciudades se mantienen sin importar qué administraciones sean. El presidente, aunque se quiera desgastar en su logo a próceres de la patria, deberíamos de tener siempre nuestro escudo nacional y verlo, porque quienes pagamos todo eso, quienes construimos, quienes estamos haciendo el Tren Maya, aunque estén algunos en contra o a favor, quienes lo están construyendo, quienes construyeron el Felipe Ángeles, quienes están construyendo la refinería de Dos Bocas, somos los mexicanos, todos juntos. Para eso le dimos potestad a un gobierno. ¿Será bueno, será malo? Eso lo veremos en un futuro. Pero realmente quienes hacemos las cosas somos todos nosotros. Ahí me gusta poner de ejemplo que en nuestras ciudades hay obras que se hicieron pensando en el futuro de la ciudad. Inclusive estas obras iniciaban con un arquitecto. Este moría y la misma obra la terminaba otro. En nuestro México hay ciudades coloniales con acueductos. Aquellos gobiernos pensaban en sus pueblos como aquello que trascendería a las personas. Imaginen que el acueducto o las catedrales o el recinto lo hubiera hecho un gobierno que estaba en campaña e iba a durar solo 3 años en su administración. Seguramente los ejemplos sobran en muchos lados de lo que hubiera pasado. Hoy el acueducto moreliano, que tiene más de 200 años, está más estable que el contenedor de agua de Temaxcalac, en Puebla. Este contenedor, justamente en este mes, se inauguró un lunes y se desplomó 2 días después. Y les garantizo que para la inauguración hubo fiesta en grande y el famoso corte del listón. Por un mundo en que existan estadistas y no políticos de carrera. Ese debe ser nuestro propósito como población, encontrarlos, aunque nos cueste mucho. Y para los que piensan que el presidente es estadista, les garantizo que este señor está pensando en el 2024. Así han sido nuestros presidentes, lamentablemente. Están pensando al término de su presidencia, pero cómo incidir en la elección que viene. Y eso rompe con la definición que mencioné al principio. Cualquier gobernante que piense en las elecciones como función de su servicio público solo busca ser popular. Y para eso hay YouTube, hay música, algo en lo que se pueden hacer famosos. Dejen el servicio público a los que verdaderamente tienen vocación. Esto fue Removiendo el Avispero. Este tema es para la reflexión. ¿Qué queremos? ¿Un político popular? ¿O un político que en el servicio público se vuelva un estadista? Que tengan un excelente fin de semana.